Buen día, buenas tardes, buenas noches. Todo depende en el país, en el lugar, en el horario en el que usted se encuentre. Dios bendiga al pueblo escogido para vivir en santidad y sin mancha delante de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, este es tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el nombre de nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos a nuestro despertar bíblico de hoy. Y antes de empezar, quiero hacer un par de cositas. La primera es decirle que en este mes de abril los he extrañado increíblemente. Ustedes son la razón por la cual el Señor me ha llamado a enseñar su palabra. Los pensamientos del Padre son para bien, bendición y salvación de cada uno de ustedes. Ustedes son la niña de los ojos de Dios. Somos un reino de sacerdotes del Dios Altísimo. Por tanto, somos herederos del reino. Y la segunda cosita es, quiero excusarme por haber estado básicamente un mes fuera del aire. La razón es que estoy trabajando con un estudio muy profundo, el cual me ha absorbido muchísimo tiempo y al día de hoy todavía no lo he terminado y me va a tardar un poquito más todavía. Para que tengan una idea de la magnitud de ese estudio, quiero informarle de qué se trata, rapidito. El estudio trata acerca del punto de vista bíblico, acerca de nuestra común salvación. Este estudio no es desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista de transformación. En este estudio vamos a descubrir la razón por la cual usted y yo estamos aquí en la tierra. Vamos a descubrir el verdadero significado de la naturaleza del pecado. Vamos también a descubrir quiénes éramos antes en la eternidad pasada. Por si usted no lo sabía, vamos a descubrir quién era usted y quién era yo. Por tanto, si usted es un hermano o una hermana que le gusta profundizar en el estudio de las Escrituras, este estudio bíblico es para usted. Y para terminar, me tomé una semanita y media por allá por los Estados Unidos visitando a mis hermanos, a mi familia. Estuve compartiendo con mi hijo pequeño. Bueno, ya saben la razón por la cual estuve fuera básicamente por un mes. Vamos rapidito a comenzar el estudio, pero no sin antes, como siempre, informarle nuestra posición en Biblia Estudio TV. Nosotros no nos inclinamos a ninguna denominación en particular, ni a ningún pensamiento teológico en particular. Nosotros, en ese sentido, solamente nos inclinamos a la teología que la Biblia enseña, no a la teología que el hombre enseña. Y por favor, mire este estudio completo, no lo deje por la mitad para que no se pierda, porque muchas veces nosotros no queremos invertir tiempo escuchando y escudriñando las Escrituras. Si usted es una de esas personas que no lo hace, pues por lo menos escuche, mire este video para que por lo menos pueda recibir información. Y le voy a pedir entonces que por favor comparta este video, este estudio, compártalo con todos sus amigos en las redes sociales, en YouTube, en WhatsApp, en Messenger, en Facebook. Y por favor, si todavía usted no lo ha hecho, le voy a rogar que se suscriba a nuestro canal de YouTube y no olvide darle a la campanita para que YouTube le mantenga informado de los videos que vamos a continuar subiendo. Y, ¿verdad? El último video que creo fue el 23,
el misterio de la gran tribulación. Y vamos a continuar rapidito hoy con el estudio de hoy. Y vamos a continuar entonces con la misma parte de Mateo 24 y vamos hoy a trabajar del 29 al 35 y vamos a trabajar el video número 24, la manifestación del Hijo del Hombre. Y antes de comenzar, pues claro, como siempre, una cortita oración para que el Señor nos guíe en todo este estudio bíblico de hoy y el Señor pueda hablarles al corazón. Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. En el estudio de hoy vamos a trabajar acerca de tu retorno, de la manifestación del Hijo del Hombre en nosotros, la iglesia que somos tu cuerpo. Te ruego, Padre amado, que tú abras, alumbres los ojos del entendimiento de tu iglesia que está allá afuera escuchando este video, escuchando este estudio bíblico, y que tú, mi Dios, despierte el espíritu en ellos, Señor. En este día yo te ruego, como siempre, que tú me guíes, que tú me des la sabiduría, el discernimiento, y que tú, mi Dios, pongas en mí la palabra que tú quieres que este pueblo escuche. Es tu Hijo quien te da gracias, Señor. Amén. Bueno, ya hemos analizado el video número 23 de Mateo 24 al 28. Hemos aprendido que la tribulación a la que se refiere el Hijo del Hombre es para la iglesia. No es para el mundo impío. La verdad, esto tengo que decirlo porque, y aunque no me gusta, pero la teología pentecostal, al igual que muchas otras, erróneamente enseñan que esa tribulación es para el mundo pecador, un mundo impío. Bueno, pero ya hemos aprendido que esa es una falsa interpretación. Así que han confundido la tribulación con los juicios de Dios y hablamos de dos cosas totalmente diferentes. Juicios y tribulaciones son dos cosas totalmente diferentes. Hablamos, ¿verdad?, de la gran tribulación porque nosotros siempre estamos en tribulación. O por lo menos, ¿verdad?, si usted nunca ha entrado en tribulación. Pero de una manera u otra estamos en tribulación. Recordemos que Satanás fue atado. Y por lo tanto, y ese atado lo que significa que su poder está restringido. ¿Hasta qué? Hasta que se le suelte. Y ese soltar lo vamos a ver hoy. Ahora bien, esa gran tribulación es un tiempo de angustia para Jacob, como ya aprendimos. Para la iglesia, también aprendimos que Jacob es tipo de la iglesia. Es el tiempo de purificación, el tiempo de purga o de la purga, el tiempo del horno. Estamos hablando de la última prueba. Es ahí donde vamos a saber quiénes somos nosotros. Si somos tibios, nos vomitará de la boca. Pero si somos calientes, permaneceremos en ese fuego hasta el final. Usted decide si usted es de los calientes o usted es de los tibios. O usted es de los fríos también, porque puede ser. Ahora bien, los juicios, las plagas, son para los impíos, los que han adorado a la bestia. Y en otra ocasión yo dije que esta adoración a la bestia es el reconocimiento, ¿verdad?, que usted tiene sobre este sistema. Y en todos los tiempos el mundo ha adorado a la bestia. Lo que pasa es que esta última bestia, que viene arrastrando todas esas características de las bestias anteriores, es la peor de todas.
Y que los que no adoran a la bestia son los que van a entrar en los juicios y en las plagas de Dios. Entonces, la iglesia enfrenta a la bestia o al anticristo, como, ¿verdad? Muchos le llaman, o al hijo de perdición, al hombre de pecado, como lo llama Pablo, como a usted más le guste llamarlo, porque en verdad es un solo sistema. Recordemos que el anticristo, como se conoce o como la iglesia tradicionalmente espera, porque la iglesia espera un anticristo. Pero, amado, anticristo es un espíritu, es un carácter y es un sistema que se opone totalmente a Dios, de acuerdo a lo que Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses. La pregunta es, si la iglesia enfrenta a la bestia en la gran tribulación, la cual ya hemos dicho que sí es cierto, ¿dónde se encontrará la iglesia durante los tiempos de juicio y de plaga? Esa es la pregunta, porque tampoco se nos ha enseñado eso. ¿Dónde va a estar la iglesia en el tiempo del juicio y de las plagas? Por tanto, agárrense los pantalones y las faldas para que no se le vayan a caer. Porque la iglesia, al igual que Israel, que estuvo en medio de las plagas en Egipto, de igual manera nosotros estaremos en medio de esas plagas. Pero también, como Israel fue guardado, nosotros seremos guardados. Porque nosotros no vamos a salir de la tierra. Esto es algo bien importante que la iglesia debe de entender. Nosotros no nos vamos a mover de aquí de la tierra. Ahora bien, usted me dirá, ¿cómo es eso posible? Bueno, en el video 23 aprendimos que nosotros juzgaremos al mundo y a los ángeles. Eso lo dice Pablo en 1 de Corintios. Juzgaremos al mundo y a los ángeles. Y traje esto, ¿verdad?, como un tip para que vayamos aprendiendo a escudriñar las escrituras. No voy a entrar, ¿verdad?, en el contexto de las plagas ni del juicio, pero sí lo traje para que usted saque el tiempo a estudiar las escrituras y váyase a profundizar Apocalipsis junto con todos los profetas del Antiguo Testamento para que afirme su fe en el Evangelio de Jesucristo, que no es un mensaje de religión, es un mensaje de transformación. Y ahora vamos a entrar en el contexto. Si usted es uno de los que vive aferrado a nuestra teología pentecostal, no podrá comprender lo que el Señor quiere revelarles por medio de este estudio. Yo soy pentecostal, pero no apoyo la gran mayoría de la teología pentecostal, porque no es correcta. No digo que toda la teología del pentecostal es incorrecta. Muchas teologías, principalmente las proféticas, están cargadas de errores. Yo, al igual que Pablo, que le fue revelado la verdadera interpretación de la ley, se fue a Arabia por 3 años a escudriñar la ley, los profetas y los escritos, y reinterpretarlos de la manera correcta, en una manera espiritual. Y de igual manera, tuve yo que hacerlo, excepto, ¿verdad?, ir a Arabia. Yo lo tuve que hacer en mi casa. Otra cosa importante es que debemos entender que Pablo no se convirtió a otra religión, al cristianismo.
Pablo no se convirtió del judaísmo al cristianismo. Eso es una venta falsa que nos han vendido. Pablo reinterpretó o redefinió el verdadero judaísmo. Pablo entendió lo que nunca nadie pudo entender, que la ley, los profetas y los escritos era un mensaje espiritual. Pablo en el camino a Damasco tuvo un encuentro con el Hijo. Y ese Hijo es el cumplimiento de todo eso, profeta, los escritos, en el contexto espiritual. De la misma manera en la que Pablo, el Padre, le reveló al Hijo en él, también a mí me fue revelado el Hijo en mí. Y ese Hijo, si usted está dispuesto, disponible, lo puede creer por fe, también el Padre se lo va a revelar en usted, porque el Hijo está en usted. Léase Colosenses capítulo 2. No, Colosenses capítulo 1. Para que vayan Efesios capítulo 1. Y léase también Efesios capítulo 2. Pablo lo dice bien claro en Colosenses 1, 26, 27. Que el misterio que había estado oculto desde el principio, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio, que es el Mesías o Cristo, que es lo mismo, en nosotros, la esperanza de gloria. Si usted quiere que Dios le dé a conocer esta verdad, debe de desearla y buscarla. Usted debe de discernir lo que significa Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero, porque si usted no tiene este conocimiento, usted no tiene vida eterna. Dice Jehová que su pueblo se pierde por falta de conocimiento, por ignorancia, amados. Y esto es lo mismo que Jesús nos dice en Juan 17:3, que la vida eterna, óyame, la vida eterna es conocer al Padre, al único y verdadero yo soy. No hablamos de tres dioses como nosotros lo hemos estado o nos los han enseñado. El único Dios verdadero, el creador, yo soy. Ese mismo que se le presentó a Moisés y le dijo, dile que yo soy el que soy, que yo soy, te envío. Y a Jesús, el Mesías, a quien el Padre ha enviado. Si este conocimiento no está en usted, usted no tiene vida eterna. No lo digo yo, amados hermanos, lo dice el mismo Mesías, Jesús. Y Jesús aquí no habla de religión, habla de conocimiento, de transformación, de un nuevo nacimiento. Porque es lamentable decir esto, pero en nuestras reuniones hemos convertido esas reuniones en clubes sociales, en club de leones, donde vamos allí, estamos un rato, compartimos, y nos fuimos. Ya con eso nosotros hemos cumplido todo. Eso es religión. Pero Jesucristo no es religión. Como siempre, nuestros estudios son profundos e intuitivos. Por tanto, necesitan una mente objetiva, dispuesta a renovar su entendimiento por medio de la palabra. Y cuando hablamos de una mente objetiva, es una mente que no está sujeta a ningún tipo de teología.
Una mente que está dispuesta a recibir. Sin importar la teología que tenga, está dispuesta a recibir. Y después usted decide. Pero tiene que ser una mente objetiva, que le reciba. Porque la mente subjetiva rechaza todo lo que escucha que no esté en armonía con su teología. Esa renovación diaria de nuestro entendimiento es la luz que alumbra nuestro interior y nos guía a una transformación de la mente, de la conciencia, con la cual podemos conocer al único y verdadero yo soy y al Mesías Jesús. Lo repito, yo no hablo de religión, hablo de transformación, de un nuevo nacimiento. El Evangelio, el mensaje de la redención y el establecimiento del reino no es un mensaje de religión, es un mensaje de transformación, una transformación de la mente, de la conciencia, de nuestra manera de pensar. Vamos como siempre a ir explicando cada verso de manera que vayan captando lo que el Padre nos va o nos quiere transmitir por medio de su palabra. Y ahora sí, vamos a darle comienzo al estudio. Adelante con el estudio de hoy. Bueno, busquen sus Biblias. Ábrala en Mateo 24. En el verso 29 en adelante, el título dice La venida del Hijo del Hombre. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Escudriñando texto por texto. Y es por esto que todo es un estudio expositivo y explicativo. Porque es la única, o mejor dicho, el único tipo de estudio que logra internalizar el mensaje en el corazón del oyente o de la congregación. Y es cuando usted va texto por texto explicando y profundizando y trayendo, ¿verdad? Los apoyos bíblicos relacionados con esos versos. Dice el texto 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a romperlo ahí. ¿A cuál tribulación se refiere Jesús? A la misma tribulación o tiempo de angustia que experimentaremos por 42 meses. Entonces, dice Jesús que al terminar ese tiempo de angustia, de esos 42 meses, otorgados para actuar con autoridad a la bestia y vencer a los santos, Apocalipsis 13:7 lo puede buscar. En esos 42 meses van a hollar, es decir, a humillar, pisotear, atribular, angustiar al pueblo santo. Apocalipsis 11:2 y 13:5. Fíjate que estoy poniendo los textos, las referencias, para que usted entienda que nada de esto es invento. ¿Okay? Todo esto está plasmado en la Escritura. ¿A quién le habla Jesús? ¿Para quién es este mensaje? Este mensaje es para la iglesia que enfrentará ese tiempo. La que no apostató, la que no claudicó, la que se mantuvo fiel. Si es que usted se mantuvo fiel. Porque si no, usted será vencido. Usted apostatará, usted claudicará. Si usted no tiene el conocimiento, porque la fe es el conocimiento. Y sin esa fe de Jesús, usted no puede resistir esa tribulación, esa angustia por ese tiempo de 42 meses o 3 años y medio.
Es por esto la importancia de conocer la palabra, de conocer al Padre en usted, de conocer al Hijo en usted. Ahora bien, esto es importante que la iglesia tenga conocimiento para que no se pierda. Esos dos testigos que Apocalipsis 11 revela que van a profetizar, es decir, que van a predicar o van a testificar la verdad por 1260 días, o es decir, ¿verdad? 42 meses o 3 años y medio. ¿Quiénes son? ¿Usted no se imagina? Pues vuélvase y agárrese de la silla para que no se caiga. Porque esos dos testigos son Jesús y el Mesías. En otras palabras, Jesús en su cuerpo, el cual somos nosotros. Porque si usted no lo sabe, Jesús es el mismo yo soy. Es el mismo nombre. Y ese Jesús fue dado por cabeza a la iglesia, su cuerpo. Y Jesús y su cuerpo son los dos testigos que daremos testimonio de la verdad. Para que lo entendamos, esos dos testigos simbolizan a la iglesia que va a estar en pie en ese tiempo. La que no claudicó, la que no apostató. ¿Por qué? Porque vamos a dar testimonio de esa verdad. Porque para eso dijo Jesús que vino, a dar testimonio a la verdad. Y nosotros, le hace Apocalipsis 11 para que usted lo logre entender. Somos esos dos testigos que vamos a dar testimonio de la verdad. No es Noé, no es Elías. Es por esto que yo le digo que la teología de nosotros está muy desalineada con la escritura. Amado, ya es tiempo de despertar de entre los muertos, levantarnos de los muertos, es decir, resucitar para que alumbre Cristo en usted. Y eso lo encuentra en Efesios 5:4. Y la otra pregunta es, ¿quién es esta bestia que nos hollará, que nos atribulará, que nos angustiará? Espiritualmente hablando, esa bestia es el reinado de Salomón, el hijo de perdición. En otras palabras, dije espiritualmente, no me estoy diciendo que el reinado de Salomón literal, porque recuerden, Salomón es una figura. El hijo de perdición. En otras palabras, los judíos, Babilonia, Sodoma, los sionistas. El mismo sistema de los líderes judíos que rechazaron, mataron al Mesías, mataban a los profetas, y dice Pablo que ellos mismos expulsaron a Pablo y a otros de Judea, es decir, de Jerusalén, porque no querían que la verdad le fuera revelada a los gentiles. En otros estudios ya yo he hablado de estos sionistas. Ya yo les he dicho que ese Estado de Israel, esa Jerusalén terrenal, que es la que está ahora mismo en esclavitud, esos son los hijos de Agar, como dice Pablo, que están en esclavitud, son nuestros enemigos, en conjunto con Esaú. Se los digo hoy para que cuando lo vean ocurrir, ya tengan conocimiento. Dice Eclesiastés 1, 8, 11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será.
¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que serán después. Hablamos de una repetición de historias. Por tanto, amados, no perezca por falta de conocimiento. Ese es el llamado de nuestro Padre, a no perecer por desconocimiento, por ignorancia, por no conocer la verdad, por no escudriñarla, por estar sentándonos a la mesa a comer de la comida y el vino y a beber del vino de Babilonia. Si usted no ha entendido ese ofrecimiento que le hicieron a Daniel de la comida y del vino de Babilonia, usted no ha entendido nada. Lea ese pasaje con cuidado de Daniel. Léalo con cuidado. Bueno, habiendo entendido esto anterior con claridad, continuamos. Después de ese tiempo, ¿qué dice Jesús que va a pasar? Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En otras palabras, que todas las cosas movibles serán removidas para que solamente queden las inconmovibles. Hebreos 12:27. En otras palabras, que lo único que quedará inconmovible es el reino en usted y en mí, en nosotros. Porque el sol, la luna, las estrellas y todas las cosas creadas son una ilusión, un reflejo de lo que hay en nuestras mentes, en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos pecaminosos. Todo esto que usted y puede tocar, entiéndase todo, lo que usted puede ver y lo puede tocar, todo eso es producto de una mente pecaminosa. Por tanto, todo eso va a ser destruido, va a ser removido. Todo eso es material, es producto de la carne, de la naturaleza pecaminosa de la serpiente, y todo eso será destruido. Dice el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y es aquí donde la puerca, como yo me gusta decir, retorció el rabo. Yo les dije al comenzar el estudio que deben de tener una mente objetiva y libre de acondicionamiento. Una mente condicionada es una mente condicionada con una teología barata, falsa, no podrá discernir lo que Jesús nos revela en este texto. Porque si usted no ha logrado entender lo que el ángel le dijo a Juan en Apocalipsis 19:10, usted tampoco entenderá lo que Jesús le está revelando en este texto. Porque aquí encontramos el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y esto es para los estudiantes de instituto, ¿verdad? Y lo voy a decir en una manera procurando no ofender a nadie ni pisotear los estudios bíblicos, ni tampoco, ¿verdad? Destruir la imagen de los institutos. Los institutos son buenos, ¿verdad? Entre comillas. Estudiar y graduarse de un instituto muchas veces es lo peor que podemos hacer. Porque el instituto nos moldea la mente con sus enseñanzas.
las cuales nosotros como buenos estudiantes y obedientes las consideramos buenas y válidas porque es del instituto. Pero usted, si usted no se mete en la escritura y cuestiona esos libros, mira, yo también estudié 3 años en el instituto y me gradué con alto honor en el instituto, y lo digo para la gloria del Señor, porque yo estudiaba. Y no tanto, sino que yo di clases en el instituto bíblico. Y cuando el Señor empezó a revelarme toda esta verdad, yo tuve que renunciar al instituto bíblico. ¿Por qué? Porque las enseñanzas estaban moldeadas por los libros. Es decir, yo no podía enseñar nada más que esos libros, ¿verdad? Y esto lo digo con todo respeto. Si usted quiere seguir estudiando en su instituto, estudie. Pero tomar todo por bueno y válido porque es del instituto no es lo correcto. El instituto no es el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad. Recuerden que son hombres los que nos están guiando, y si el hombre se equivoca, nos vamos nosotros por el mismo fregadero también. Yo digo lo mismo que dijo Pablo. Todas esas cosas eran para mí ganancias, pero ahora las he estimado por pérdida, por excelencia, el conocimiento del Mesías en mí, porque el Padre le plació revelar a su Hijo en mí. Me voy igual que Pablo. Por tanto, amado, el instituto no nos enseña lo que el Espíritu Santo nos enseña. Y con esto, ¿verdad? No quiero hollar a los institutos ni a los maestros, pero que por favor discernamos lo que nos enseñan. En este verso hay 3 claves teológicas que nos revelan una verdad. La primera es la señal, la segunda es el Hijo del Hombre y la tercera es en el cielo. Y vamos a explicar estas 3 señales con el fin de que ustedes todos puedan entender claramente a qué es lo que se refiere. ¿A cuál señal se refiere Jesús? Esta señal la vamos a encontrar en Isaías 19:20. Dice el texto en Isaías 19:20. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y antes de continuar, es importante conocer que Egipto, dentro del contexto escritural, es un símbolo de la esclavitud. El hecho de que el texto hable de la tierra de Egipto, esto simboliza las mentes esclavizadas, porque hablamos de tierra. Y ya hemos aprendido que cuando la Biblia habla de tierra, habla del hombre, de la mente, su cuerpo y todo. Ahora bien, esa señal del Salvador y Príncipe que va a librar o a liberar a todo Israel hace referencia al arrebatamiento que Pablo habla y a la glorificación con el nombre o con el carácter de Jesús en nosotros y nosotros en él. Primera y segunda de Tesalonicenses. Ahora bien, esta señal resume lo que es el Hijo del Hombre y en el cielo. Y vamos a explicar esto. El Hijo del Hombre es una figura retórica que revela la humanidad de Jesús, la cual somos nosotros, su cuerpo. Recuerden, Efesios 1. Arrebatar. Arrebatar es una figura que revela extraer desde adentro de nosotros al Hijo. Ese Hijo
que se estaba formando en nosotros. Romanos 8:29 y Efesios 4:13. Ese hijo que dice Pablo que se está formando a la imagen del hijo. Ese que Dios engendró en usted y en mí, porque ya yo otras veces le he dicho, estamos embarazados de Cristo. Jesús y el Cristo, ambos están en nosotros formándose. Esta naturaleza pecaminosa se está formando en nosotros y al igual que nuestra naturaleza espiritual, también se está desarrollando en nosotros. Y eso es el Espíritu Santo en nosotros obrando. ¿Eh? No piensen que son cosas diferentes. ¿Ok? Así que, y en Efesios 4 habla de ese varón perfecto hasta que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. Eso está relacionado con el arrebatamiento o arrebatar. Arrebatar es extraer a ese hijo de nosotros, que es el Mesías, nuestro Salvador. Fuimos sellados por el Espíritu Santo para la redención de nuestros cuerpos. Y el cielo es otra figura retórica que revela nuestra conciencia. En otras ocasiones ya yo esto lo he explicado. Esa conciencia es el lugar santísimo en nosotros donde Jesús, el carácter, y el Mesías, el cuerpo espiritual, se desarrollan dentro de nosotros mismos. Es a este arrebatamiento al que Pablo se refiere en Primera de Tesalonicenses. Recordemos que Pablo no nos revela el escenario de ese arrebatamiento. Es por esto que siempre les digo que no podemos tomar ese texto para basar la segunda venida de Cristo, porque Pablo lo que nos está dando ahí es un tip para que nosotros entendamos la iglesia, para que la iglesia entienda, porque la iglesia tiene una preocupación. Y Pablo se la aclara en resumen. Pero nosotros, la teología de nosotros ha hecho de ese texto la historia completa de nuestra salvación. Y eso no puede ser así. Entonces, el 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Teniendo ya conocimiento de lo que Jesús nos quiere revelar por medio de estas figuras, continuamos con la segunda parte del texto. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y aquí nuevamente debemos de detenernos e interpretar. La clave teológica aquí es tribus. Fíjense que muchas veces los textos nos dan claves teológicas por las cuales nosotros debemos de discernir, porque esa clave nos da un entendimiento. ¿Por qué Jesús especifica tribus? ¿Cuál es el significado de esta clave? ¿Quiénes son las tribus en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se conocen como las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿quiénes lamentarán la venida? Las 12 tribus de Israel que representan a toda la totalidad del mundo gentil impío. Recordemos, perdóname, hay algo importante, que de esas 12 tribus, hay 10 tribus que no cumplieron con el pacto de Jehová. Eso ustedes lo saben. Fueron llevadas por esclavos por los asirios en el 600, 712, por ahí no me recuerdo. Por tanto, las 12 tribus, las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín, están representadas en la iglesia. Porque solamente hay 12 tribus, punto. No hay 15, no hay 10, no, hay 12 tribus. Y Benjamín y Judá, como ustedes lo deben de conocer, están representados en lo que son las tribus del sur. Recordemos que David era de la tribu de Judá. El hijo de David, Jesús, asume el linaje de David, espiritualmente hablando. Aclaro.
Recordemos que Jesús es un nombre, un carácter encarnado en el Mesías o naturaleza humana. Claro está. Esa naturaleza humana o Mesías todavía no la puedo revelar porque estoy trabajando en ese estudio. Pero tan pronto termine, será revelado quién es el Mesías en el cual Jesús o yo soy se encarna. Porque Pablo dice bien claro que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo mismo el mundo. Y el estar en el Mesías quiere decir que el Jehová, el yo soy, estaba en esa naturaleza humana. Porque Jesús y Jehová o yo soy es el mismo. Yo soy la salvación. Busque, analice, busque. Algo muy importante que la iglesia debe de conocer acerca de las tribus del norte, lo vamos a encontrar en Jeremías 25:9 y nos revela algo muy interesante que nuestros líderes han pasado desapercibido. Y solamente lo voy a tocar por encimita, pero es para que entiendan quiénes son los sionistas. Oigan lo que nos revela Jeremías. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y esto obviamente lo dice dentro del contexto de Jerusalén. Pero vamos a enfocarnos en las tribus del norte. Esas tribus del norte hacen referencia a las 10 tribus de Israel. Las 10 tribus rebeldes, las que se rebelaron. Las cuales están reinadas por Nabucodonosor, rey de Babilonia, o de las 10 tribus, que simboliza al total de la humanidad gentil o impía. Por tanto, esos 70 años que por causa de la desobediencia de Jerusalén fueron llevados a la esclavitud, ese rey Nabucodonosor y todo su imperio son las 10 tribus del norte. Si usted no lo sabe, ya usted hoy lo aprende. Porque la Biblia nos da textos claves teológicamente para que logremos entender. Porque el mensaje de Israel ha estado ahí. Es más, para terminar con esto, si usted quiere conocer al verdadero Israel, léase Jueces 19 y 20, los últimos 2 capítulos, o 18, 19 y 20, que habla de Levita y habla de... busque 19 y 20, no recuerdo ahora mismo los títulos. Ya les dije que esa bestia de Apocalipsis simboliza a los judíos, o a Salomón, o Nabucodonosor, porque es lo mismo, espiritualmente hablando. Este estudio de las bestias, que estoy ¿verdad?, trabajando en el estudio de Salomón, el hijo de perdición, no puede perderse ese estudio, porque lo que nos vamos a tocar aquí lo vamos a tocar en ese estudio. Ahora bien, teniendo en conocimiento de que estas tribus que lamentarán ver esa señal que ya definimos, continuamos entonces con el texto. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿A quiénes o quiénes lo verán? Lo verán todas las tribus, y vendrá con poder y gran gloria. El Hijo del Hombre viene sobre las nubes del cielo,
esta figura nos da la idea de que el Hijo del Hombre, el cual ya definimos como el Mesías arrebatado desde adentro de nosotros, viene sobre las nubes, es decir, bajo la protección y el cuidado divino de Yo Soy, o el mismo Jesús desde el cielo, es decir, manifestado en poder y gloria. Y ese cielo es acá, porque no viene de ningún cielo de allá arriba. Si usted lo quiere creer, lo cree. Poder y gloria transmite la idea de que toda la deidad está glorificada en nosotros. Y esto es lo mismo que encontramos descrito detalladamente en la metáfora de Apocalipsis 19, 11 al 16. Hablamos del jinete del caballo blanco. Pero esto lo vamos a discutir cuando estemos en Apocalipsis. Y continúa Jesús diciendo. 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Quién enviará a sus ángeles? El Hijo del Hombre. No voy a entrar en detalles de quiénes son estos ángeles o qué simbolizan los ángeles, pero ya me parece a mí que en otros estudios yo he explicado muy bien lo que significan estos ángeles, quiénes son y ¿verdad? La relación con nosotros. Esta gran voz de trompeta es a la que Jesús se refiere en Juan 5, 28, 29. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos resucitarán. Lo que hicieron lo bueno para salvación y lo que hicieron lo malo para condenación. Jesús, fíjense que Jesús no divide la resurrección. Aunque Pablo habla de 2 resurrecciones. Pero esos que resucitarán para condenación, resucitarán en cuerpo de carne. Porque el castigo es en cuerpo de carne. Obviamente nosotros no vamos a resucitar en cuerpo de carne. Nosotros vamos a resucitar en cuerpos glorificados. Es por eso por lo que Pablo habla de 2 resurrecciones. Y esto lo habla en 1 Corintios 15 al final. Porque luego del castigo, que dicho sea de paso, el castigo es para purificación del alma, del corazón. Y esto lo vemos según Proverbios 20:30. Luego del castigo van a resucitar en cuerpos glorificados. Si usted no quiere entender esto, léase 1 Corintios, la resurrección completa. Y al final habla, y al final, entonces, eso es al final, se refiere a estos que van a ser juzgados, castigados y después resucitados. Igualito que nosotros. Pero de eso vamos a hablar después. Y esto, ¿verdad? Lo vemos en la siguiente parte. Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Recordemos que Jesús nos está hablando en una metáfora, ¿ok? Así que no nos está diciendo las cosas directamente. Recuerden que Jesús habla en metáfora. Juntar a sus escogidos significa separarlos de los demás. Obviamente, 2 grupos que vamos a resucitar, esos van a ser seleccionados. 2 grupos, y estos son los 2 grupos que encontramos en Mateo 25, en el juicio de las naciones. Búsquese cuando Jesús habla de los corderitos y de los cabritos. Y aunque no va a entrar en este juicio, usted busque, que ya usted debe conocer Mateo 25, pero de eso lo podemos hablar más tarde. Ahora vamos al 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna o está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora bien, esta figura retórica hace referencia a la creación del nuevo Estado de Israel, el cual sabemos que fue creado por los mismos sionistas en el 1948, con un propósito.
con un objetivo. Deben de saber cuál es. Cuando dice que brotan las hojas o brotar las hojas, simboliza señales de un cambio o de un evento próximo. Ese cambio o ese evento pudiera ser la señal del reinado de Israel desde la ciudad terrenal de Jerusalén. Es decir, que cuando nosotros veamos eso que está aconteciendo, que ese Israel está tomando el control de todas las naciones, porque si usted no lo sabe, ese Israel es la Babilonia que se sienta sobre los 7 montes. No es el Vaticano, no es Roma, pero esto lo voy a explicar en otro estudio, porque no entra acá. Ese reinado, el cual es símbolo del reinado de Salomón, pudiera ser un reinado de inteligencia artificial. Y esto lo vimos en el estudio de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Parte de hierro, parte de barro. Hablamos de una mezcla de hierro y de humanidad. Es por esto que, aunque todavía no estoy muy seguro, pero de acuerdo al estudio como lo trajimos, pudiera hablar de un sistema de inteligencia artificial el cual gobernará bajo el sometimiento a toda la humanidad. Recordemos que a ese reinado se le va a hacer imagen. Y también, y lo voy a tocar aunque eso no está aquí, pero para que tengan un conocimiento, recordemos que la bestia de Apocalipsis 17 dice que viene una bestia con 7 cabezas, o ¿verdad? El dragón con 7 cabezas, de las cuales le dice a Juan, que Juan dice que 5 de ellas han caído. Una es, y la otra todavía no es. Pero dice también que la que viene va a durar poco tiempo y es de entre los 7. Es decir, que un reinado de entre esos 5 va a resucitar. Y cuando usted busca los reinados de Saúl, de David y de Salomón, el último es el de Salomón. Y ahí es donde vino la separación. Pero bueno, eso lo estoy estudiando, lo estoy trayendo bien claro en el estudio de Salomón. Así que hablamos de un solo reinado, una sola religión, una sola economía con base en la Jerusalén terrenal, la ciudad de Sodoma, la ciudad de la prostitución, del lesbianismo, del sodomismo, de homosexualismo y todas las perversidades sexuales, todas en un solo sitio. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. A las puertas. Y cuando dice que está cerca a las puertas representan el juicio. Cada vez que usted ve en la historia bíblica que hablan en la puerta, que David iba y se sentaba en la puerta, que iba y se sentaba en la puerta, hablando del sitio del juicio, donde se reunían los líderes para discutir, llevar a cabo, ese se llama el sitio del juicio. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación se está refiriendo el Mesías? Una generación dentro del contexto hebreo, espiritualmente, significa un periodo de tiempo de aproximadamente 40 años. Y tiene sentido, ya que ese mismo periodo de tiempo lo vimos en Israel en el desierto. Lo vimos en Moisés en el monte Sinaí. Lo vimos en el reinado de David. Lo vimos en la tentación de Jesús. Esos 40 representa una época.
Por tanto, esta generación también la vemos simbolizada en Apocalipsis, los 1000 años. Sí, porque los 1000 años no son futuros. Los 1000 años los estamos viviendo. ¿Entiendes? Esos 1000 años hay que entenderlo correctamente. El reinado del Mesías. Obviamente, nosotros estamos reinando con el Mesías. Y esos 40 años, esos 1000 años, es lo mismo que vamos a ver en el reinado de David. 40 años, un reinado, ¿verdad? Humano, Jesús en nosotros, con nuestros errores y con nuestras faltas. Y por eso vemos que David comete errores y muchas faltas. Pero si usted no entiende eso, dentro del contexto espiritual estoy hablando, si usted no logra entender eso, si usted no tiene conocimiento de eso, usted no tiene la vida eterna. Se lo digo con todo mi corazón y con toda la verdad, porque el mismo Jesús lo dice en Juan 17:3. Por tanto, lo que el Mesías nos revela es que las señales las veremos antes de terminar esa generación, la cual para nosotros son 2000 años o los 2 días de Oseas. Estoy resumiendo todo, no voy a explicar nada. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, amados, todo lo que está escrito tiene un cumplimiento. Y ese cumplimiento es al final de esta generación. Al final de los 2000 años. Y si usted no lo sabe, para esos 2000 años faltan 5 años. 2030. En el 2030 se cumplen estos 2 días de Oseas y entramos en el tercer día. Porque dice que nos resucitará al tercer día. ¿Quiere decir en el 2030 exactamente? No, no quiere decir exactamente en el 2030. Puede ser, porque acuérdate que el mismo Daniel nos dice que aquel que dure 1290 días y todavía dice un poquito más, hay de aquellos que logren durar 1335 días. ¿Entiendes? Y esto de 1290 tenemos que explicarlo también. ¿Entiendes? Y los 1335 extiende 45 días más adicionales. Lo que quiere decir es que cuando ya estemos entrando en el 2030, en cualquier momento, después que veamos, ¿verdad?, las señales, lo que quiere decir que ya el juicio está a la puerta. Es decir, el juicio está ya ahí. Así que preparémonos, amados. Ese es el propósito de este estudio. Que la iglesia conozca al verdadero y único Dios y a Jesucristo, y que conozca los eventos que tendremos que enfrentar, porque Apocalipsis no es un libro de juicio. Apocalipsis es, o bueno dicho, ¿verdad? Revelación es un libro que nos revela el plan de Dios desde el principio hasta el fin. Y el final de Dios es restaurar a toda la humanidad. Si usted no lo quiere creer de esa manera, usted no conoce a su padre. Porque usted le han enseñado a un padre que hace acepción de personas. A uno los manda al infierno, a otro los mata y a otro le da vida. Eso no es Dios, porque si Dios entonces se va a matar él mismo. Claro, porque si Dios está en nosotros, está en mí, está en usted, está en el hombre pecador y está en todos los seres humanos, entonces va a matarse él mismo. Dios lo que quiere es purificar al humano pecador, traerlo de nuevo al original, a ese Adán original, a ese hijo, a ese Elohim que forma el Padre. Ese es el plan de Dios. Claro, nos ofrece la abundancia de la gracia y el don de justicia para que nosotros, los que reconozcamos esa obra, seamos libres de ese castigo. ¿Y para qué?
para entonces formar en nosotros un reino. Y ese mismo reino, que es el mismo nosotros, es lo que va a juzgar a todo el mundo, porque mismo Jesús lo dice, que el Padre ha puesto el juicio en el Hijo. Y usted y yo hemos venido a ser el Hijo. Por tanto, y lo dice Pablo en 1 Corintios, que nosotros vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles. No sé qué parte no podemos entender de eso, amado. Y con esto vamos a verso 35, damos por terminado el estudio, la manifestación del Hijo del Hombre. Video 24 del 2025, Mateo 24, 29, 35. Mira, yo me he esforzado por traer un estudio bien amplificado, aunque Jesús no nos da detalles, ¿verdad?, de los acontecimientos, ya que Él solo nos da principios. Es nuestra responsabilidad escudriñar todos estos textos, amados, si es que queremos descubrir lo que ellos nos quieren transmitir. Dice Proverbio 25:2 que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Es nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras. El tema de la segunda venida de Jesús, o de la revelación de Jesús en nosotros, es un tema largo, tendido y complejo. Por tanto, debemos escudriñarlo a la luz de toda la Escritura. Esto que trae simplemente una visión sencilla de ese evento, una visión básicamente resumida como el Mesías lo hace. No podemos basar la segunda venida en un solo texto, como ya le dije, como nuestros líderes, nuestros teólogos y nuestros maestros han hecho. Si la iglesia no logra discernir lo que es el arrebatamiento que Pablo habla, lamento decirle que usted no va a poder ser arrebatado, porque usted no puede ser arrebatado si usted no conoce, no está consciente de lo que va a acontecer. Si no tiene ese conocimiento del arrebatamiento, dice Jehová que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Usted no puede reinar si no tiene conocimiento de qué es el reino. Usted no puede resucitar si usted no tiene conocimiento de la resurrección. Usted no puede nacer de nuevo si usted no conoce el nuevo nacimiento. No confundamos conocimiento con religión. Jesús no es una religión. Jesús es una transformación de la conciencia, es un estilo de vida. Recordemos que Jesús es un carácter en nosotros. El nombre, lo que significa el carácter interno de la persona. Ese carácter interno fue puesto por cabeza en nosotros, la iglesia, que somos su cuerpo. Efesios capítulo 1. Búsquelo. La iglesia ha convertido a Cristo en una religión. Cristo, el Mesías, no es una religión, es una transformación. Si la iglesia no conoce esta verdad, nunca será una iglesia libre. Si la iglesia continúa con estas mitologías, con un Dios fuera de ella, con un Satanás que se opone a Dios, con una guerra, con un dualismo de poder, que Satanás se va en contra de Dios, que Dios pelea con Satanás, un infierno por toda la eternidad, un castigo eterno, todo eso viene de esta mitología de Dantes, del infierno de Dantes. Toda esa mentira que nuestros líderes han formateado nuestra mente. Esa lucha entre Dios y Satanás, no existe ninguna lucha. Ese dualismo somos nosotros los que lo hemos creado. No existe esa dualidad. Jesús vino a darnos un mensaje de liberación, vino a abrirnos los ojos, a despertar el espíritu en nosotros, a liberarnos del sistema de pensamiento pecaminosa. Vino a liberarnos de nuestra propia naturaleza humana que nos mantiene cautivados, en cautiverio. Y también vino a influenciarnos de las influencias externas, alertarnos de las influencias externas. Jesús vino para revelarnos que el reino de Dios está en nosotros desde el principio. Es por esto que Juan dice que la luz estaba en el mundo desde el principio, pero el mundo no la conoció.
¿Qué usted se cree que Juan está diciendo? La luz es la verdad, es el reino. Ese reino no está fuera de nosotros. Ese reino está en usted y en mí. Hay que despertarlo, porque para eso vino Cristo y no es un reino futuro, es un reino actual. Jesús vino a testificar esa verdad. La verdad es que nosotros somos uno con el Padre. Somos una unidad del Padre. La obra y mensaje de Jesús fue para reconciliarnos con el Padre, para traernos de nuevo a la misma posición en la que estábamos antes, glorificados con el Padre. Es importante que la iglesia conozca que formamos el cuerpo del Padre. Somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús, el cuerpo del Mesías. Y Jesús y el Padre es el mismo. Jesús como cabeza y nosotros como cuerpo formamos al Padre. ¿Qué tan difícil es eso de entender, amados? ¿Por qué nuestros líderes no logran entender eso? ¿Por qué nuestros líderes ocultan eso? ¿Por qué? Bueno, porque desde el 325 esa información se ocultó y todo lo que ha nacido de ahí en adelante han sido formateados con esa información oculta. Pero Dios es tan bueno que en este último tiempo ha despertado el espíritu de muchos. Al igual como me despertó el espíritu a mí, ha despertado el espíritu a muchos por ahí que están predicando esta verdad. Sin embargo, la iglesia, la que dice que se va para el cielo, la que dice que se va con él, no tiene ese conocimiento. Usted no va a ninguna parte, y perdóname que yo se lo diga honestamente, usted de aquí no se levanta de ninguna manera. Sea cierto o sea falso, usted no se levante de aquí, porque nosotros no vamos a levantarnos de aquí para ningún sitio. Vamos a ser transformados y este mundo va a ser todo restaurado de nuevo. Si usted lo quiere creer, usted lo cree. Si no, pues recapacitemos, hermanos. Despertemos de ese sueño en el que Adán todavía está durmiendo en usted. Gracias por su patrocinio, gracias por llegar hasta aquí, gracias por, ¿verdad?, compartir este estudio, gracias por los comentarios que yo sé que van a ver, ya sean buenos o sean malos. De todas maneras yo los miro y los malos no los contesto, porque los malos, dice la Biblia que no es de todos la fe. Pero gracias de verdad por compartir esta hora conmigo y esperando en el Señor de que ese conocimiento llegue al corazón de cada uno de ustedes. Esa fue mi petición en la oración, que el conocimiento llegue al corazón de cada uno de ustedes y que el espíritu de ustedes sea despertado. Así como Jesús, como Jehová le dijo que despertó el espíritu de Zorobabel, gobernador de Jerusalén, despertó el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y despertó el espíritu de todo el pueblo. Eso es lo que yo quiero, que el espíritu de usted despierte. Dejemos las emociones un poco al lado. Dejemos los dones un poco al lado. No quiere decir que los dones no sean buenos, pero la iglesia se ha enfocado demasiado en los dones. Vive en la emoción. Sin embargo, no han entendido que a nosotros se nos ha dado poder, amor y dominio propio. Ese dominio propio que está con base en el amor y en el poder es el reino en usted y en mí. Pero nosotros no hemos logrado entender eso. No hemos logrado conocer eso. Por tanto, nosotros no reinamos nada. Usted cree que reina. Y lamento tener que decir esto de esta manera, pero muchas veces hay que decirle las cosas bien crudas al pueblo para que el pueblo pueda recapacitar y pueda entender y pueda comprender la verdad. Porque yo no quiero que usted se pierda. Dios tampoco quiere que usted se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Así que, pero nada, será hasta la próxima, si así el Señor lo permite, y no se pierdan, ¿verdad?, ninguno de los videos
que traeremos. Y si he ofendido a alguien, tal vez mi manera de decir las cosas, o usted se ha ofendido por algo que yo dije, no, ¿verdad? No quiere decir que no sea cierto, pero, ¿verdad? Excúseme. Tal vez mi forma de expresarme no es la más delicada, porque muchos son muy delicados y muchas veces pues la rudeza es parte de mí, y el Señor lo sabe. También es lo mismo en los profetas, fueron rudos con el pueblo. Pero esto lo hago con todo el amor que siento por ustedes, porque mi anhelo y mi deseo es que todos sean salvos. Así que nada, Dios le bendiga, los amo en el amor de Jesucristo.